Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a verificar que estamos conectados porque quiero que, como ustedes saben, hago estos live cada 2 lunes al mes y para mí es importante, ¿no? Que las personas se puedan beneficiar y tengo varios anuncios hoy. Compartir un momentito con los grupos, cosas de que nadie se pierda, ¿verdad? Este live. Un segundito. Y entonces vamos a compartir con la comunidad para estar seguro de que estamos conectados, que me ha pasado muchas veces a veces que nos conectamos y no me sale en los grupos. Ok. Bueno, buenas noches para los que no me conocen, ¿verdad? Y los que se vayan conectando. Mi nombre es Didra Lorenzo, yo soy tanatóloga y también soy consultora de resiliencia emocional y acompaño a cuidadores, ¿no? En el proceso de emocional, en el poder acompañarlo y 2 veces al mes, los lunes en la noche, pues realizo estas noches de respiro, ¿verdad? Que es un tiempito de 30 a 45 minutos donde hablamos de diferentes temas, de estos temas que no hablamos y más bien un espacio de apoyo, ¿no? También tenemos el chat donde puedes escribirme durante estemos haciendo este tema, si tienes alguna pregunta, algún comentario durante el momento que estemos hablando aquí. Yo voy leyendo los comentarios y también, para los que no lo saben, se abrió un WhatsApp de Didra Tanatóloga les estoy dejando la dirección en el chat para que entonces ahí puedan saber cuándo hay nuevos encuentros, cuándo hay nuevos talleres, cuándo hay masterclass, yo les pongo reflexiones y básicamente para que estén al tanto de todo lo que está pasando y qué herramientas o qué actividades hay pendientes, ¿verdad? Para que ustedes se puedan beneficiar. Para mí es un honor que estén acá. Gracias a los que se están conectando. Me pueden decirles de dónde se están conectando, porque yo los estoy viendo por el chat. Y si tienen, como les dije, alguna pregunta, alguna duda, siéntanse en la confianza y mientras vayamos trabajando el tema, pues entonces yo voy leyendo los comentarios. Hola Cali, bienvenida. Buenas noches. Hoy vamos a hablar, como siempre digo, ¿verdad? Yo traigo estos temas así, temas que no se hablan. Y para los que no lo saben tampoco, yo entiendo por lo que está pasando. Cada persona pasa un proceso diferente, ¿no? Mi papá también tuvo Alzheimer por muchos años y puedo entender que el proceso no es fácil, que muchas veces nos sentimos solos, que muchas veces no conseguimos ayuda o tenemos mucha gente alrededor, ¿verdad? Y mucha gente alrededor, pero a veces nos sentimos solos. Así que estos encuentros se hacen así de esta manera para que entonces ustedes tengan un tiempito de respiro y puedan tener alguna reflexión, algunas herramientas que yo trato, ¿verdad? Con mucho cariño de dejarles. Para los que no lo sepan, y si es tu primera vez también tengo el canal de YouTube de Didra Tanatóloga, que lo pueden buscar. También les dejé el link en la descripción, porque ahí todos los encuentros que hemos tenido de todo, desde el 2023, hay un playlist ahí donde es específicamente para cuidadores. O sea que puedes ir para atrás y ver todos los temas que hemos trabajado para que entonces los puedas aprovechar. Y estos temas siempre yo los bajo y a los 2 o 3 días de haberlo hecho, lo subo a YouTube porque Facebook nos borra estos live y para que entonces no se pierdan estos temas y la gente que traigo a veces de invitada, que entonces pueden ir al canal de YouTube y entonces los pueden volver a ver. Así que acá me dice Magdali Martínez, me encanta. Hola, Grisela, buenas noches. Gracias por lo que se están conectando. Y estoy aquí, ¿verdad? A sus órdenes. Pero para comenzar, ¿verdad? Con el tema de hoy, porque yo trato de que sean 30, 40 minutitos, 45 minutitos, pues yo sé que es tarde para algunos sitios. Vamos a hablar hoy, ¿verdad? De cuando la casa deja de sentirse como un hogar. Yo no diría, pero ¿por qué ese tema, no? Porque muchas veces la casa se nos siente pesada, ¿no? Y no solamente la casa nos trae recuerdos bonitos, también muchas veces en este proceso que estamos pasando, a veces la casa y cómo nos sentimos cambia. No solamente en cómo vemos la casa, sino cómo vemos el ambiente, cómo nos sentimos en nuestra misma casa cuando estamos siendo cuidadores.
Y es bien importante que toquemos ese tema. Hola, Zulma, desde Colombia, bienvenida, buenas noches. Y hoy quiero hablar de eso, ¿verdad? Sobre esas cositas que no se hablan, vamos a hablar les voy a dejar unas preguntitas también de reflexión. Y siempre es bueno que si tienen una libretita, puedan anotar lo que se les quedó de estas charlas, ¿no? Porque uno nunca sabe si, ¿verdad? Viene algo a la cabeza o salen algunas preguntas o alguna emoción que se dispara y siempre es bueno que de esa manera vayamos trabajando qué vamos sintiendo. Hola Edwin, buenas noches. Gracias por estar aquí de Puerto Rico, mi tierra natal. Y siempre me gusta traer, ¿verdad? Algunos mensajes, algunas preguntas de reflexión que también nos ayuda también con ese trabajo interno, ese trabajo emocional. Y básicamente porque a veces sigue todo pareciendo igual en la casa de uno, ¿no? Dentro de este proceso, siendo cuidador, estoy cuidando a mi ser querido o estoy ayudando a una persona y lo estoy cuidando yo como profesional, ¿verdad? Y en esa casa, donde muchas veces tuvimos muchos recuerdos bonitos, eh, todo esto va cambiando la historia basado en lo que nos está pasando y cómo nos vamos llevando, ¿verdad? Con ese ser querido, las cosas que nos pasan diariamente, porque las paredes siguen ahí, los muebles siguen ahí, las fotografías siguen ahí, pero algo emocionalmente cambia, no solamente en ti, sino en el ambiente que estamos, ¿verdad? En ese proceso. Y a veces el hogar deja de sentirse como un lugar de descanso y comienza a sentirse como ese espacio de supervivencia emocional. ¿Y por qué es bueno que hablemos de estos temas? Porque también es el área donde nosotros, cuando terminamos el día, ¿verdad? Se supone que sea un área de descanso, pero muchas veces está tan cargado y a veces no sabemos ni cómo sentirnos cómodos o qué cosas podemos hacer dentro de donde estamos, ¿no? Porque tenemos esa carga emocional. Y esto puede ocurrir con el Alzheimer, que sabemos que el Alzheimer es tan difícil y como es una enfermedad prolongada, ¿no? Que trae dependencia, que trae duelo y también trae cansancio emocional, va transformando esa dinámica tenemos de nuestra familia, ¿no? Y si alguno de ustedes se ha sentido de esa manera, me pueden dejar en los comentarios cómo se han ido sintiendo, ¿no? Dentro de ese cambio de estando en tu misma casa, cuando a veces la casa, a veces uno siente que es como que, Dios mío, ya no puedo más y no puedo salir de aquí. Y a veces hay que buscar diferentes cosas para entonces poder convertir ese ambiente, ¿no? En algo placentero, aunque sea una esquina de tu casa, para que no todo sea tan cargado emocionalmente. Y aquí una de las cosas que podemos preguntarnos es, ¿en qué momento, verdad, dejamos de sentir paz dentro de nuestro propio espacio? Y esto es bien importante que lo identifiquemos porque a veces no nos damos cuenta que dentro de ese proceso de ser cuidador, a veces el área donde estamos, aunque sea nuestro nicho, ¿no? Aunque sea donde me crié o aunque sea donde tengo a mi ser querido, también se carga emocionalmente, se carga energéticamente. Y es importante, ¿verdad? Saber cómo te sientes tú en ese lugar donde estás ahora mismo y qué podemos hacer para mantener una buena vibra, mantener un cambio de energía, un cambio de ambiente, aunque a veces no podemos, ¿verdad? Mover a ese ser querido o hacer mucho en el área donde estamos. Y esto, cuando empiezas a dejar de perder esa paz, ¿verdad? En esa área de que es tu espacio, no empieza rápido, empieza poco a poco. Porque empezamos como que ya no nos sentimos tranquilos, estamos siempre al pendiente y todo eso se queda con nosotros, ¿verdad? Cuando el cuerpo ya no descansa, aunque estemos en la misma casa de nosotros, ¿no? Y porque hay personas que pasan años en alerta constante porque el Alzheimer, como ustedes saben, se toma tanto tiempo, ese proceso de la enfermedad, son tantos cambios que aunque estés en tu casa, muchas veces no estás en paz. Y aquí hay que buscar una manera para no solamente traer nuevas memorias y tratar de mantener ese espacio donde tú estás, ¿no? Que sea un ambiente agradable, que sea un ambiente
Y no lo digo limpio en cuanto sino organizado, sino energéticamente de una manera que se sienta, aunque sea un lugar de la casa, se sienta un lugar de paz, porque nos hace falta, porque, o sea, como sabemos, o sea, vivimos ahí, muchas veces tenemos a nuestro ser querido con nosotros en la misma casa, así que es bien importante, ¿verdad? Y muchas veces nosotros mismos como cuidadores nos acostumbramos a sobrevivir, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de ese agotamiento emocional que vamos cargando poco a poco, no solamente contigo, sino alrededor, con tus seres queridos, con la casa, con el ambiente, donde tú mueves tus cosas, cuál es el olor, qué está pasando dentro de tu casa, qué está pasando con tus familiares, qué está pasando con tu ser querido, porque todo eso compone un hogar. O sea, no es solamente, como les dije al principio, es una pared, es todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que tocas, todos los recuerdos. Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces cuando nos sentimos tan cargados, no solamente es porque estás cansado, es porque tu área como tal se siente pesada. Eh, pero un hogar también es la energía emocional que se vive dentro. La seguridad, muchas veces no lo pensamos de esa manera, pero la sensación de seguridad también tiene que ver con tu casa, con tu espacio, ¿no? La posibilidad de descansar emocionalmente, la escucha, la calma, la humanidad, todo eso tiene que ver con el área donde estamos y donde vivimos diariamente, donde me levanto y donde me acuesto, donde cuido, donde tengo memorias. Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces el otro también, el que nos acompaña, forma parte de esa energía y de ese ambiente y esas memorias que estoy dejando en ese lugar. Y cuando una familia vive procesando el cuido por mucho tiempo, que nos pasó y nos pasa mucho, ¿verdad? A veces, sin darnos cuenta, empiezan a desaparecer esos pequeños rituales humanos, ¿verdad? Hola Lice, buenas noches, bendiciones para ti también, qué bueno que estás aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comenten, que aprovechen, ¿verdad? Porque estos son temas raros, pero son temas que tienen que hablarse porque al final te ayudan a tu paz interior y a tu paz de descanso, el lugar de descanso cuando termina el día, cuando termina tu rol de cuidador, ¿no? Cuando termina ese acompañamiento de ese ser querido y esas memorias o lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Aquí me dice Edwin, se hace importante designar el hogar un espacio que pueda llamar rincón o área de desahogo, exactamente, en la que nadie puede entrar. Esto me encanta, porque esa área puede ser hasta una esquinita, un closet, lo que sea, que es tuyo solamente, donde tú necesitas el espacio para ti, como él dice, con vela, con una luz suave, con una música, y eso vamos a seguir hablando, ¿verdad? Como él dice aquí, lo llama paz en medio de la tormenta. Así mismo, te me adelantaste, pero todo lo que estás diciendo tiene que ver, y muchas veces no lo vemos como exterior y no lo vemos interior, donde yo estoy viviendo, donde están pasando las cosas que están pasando, donde se quedan las memorias impregnadas, porque hoy la estoy pasando mal o tuve un día regular, pero mañana se queda la memoria en ese comedor, se quedó la memoria en esa cocina, se quedó la memoria en ese baño y no necesariamente es una memoria de mi niñez, sino es una memoria nueva con mi ser querido en la situación donde estamos ahora. Y por eso es tan importante que aunque uno diga, pero ¿cómo va a ser hablarle a la casa? No, es que ahí es donde tú estás. No, Edwin, al contrario, me encanta porque esto es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Es importante que tengamos conciencia de que no solamente emocionalmente, internamente me afecta, sino todo lo que está alrededor, toda la energía que está alrededor. Como recuerden también, es bien fuerte ser cuidador y tener ese rol. Y también mientras más organizado o desorganizada está la casa, más peso mental, emocional, espiritual, sin saberlo, nos cae encima. Y a veces dice, pero ¿cómo va a ser? No, 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 no. Porque a veces puede ser que alguien venga y tuvo algún problema en tu casa
porque hubo una pelea, pues Dios no lo quiera que, ¿verdad? Que haya pasado, pero pudo haber una pelea en la cocina, pudo haber un mal rato, pudo haber una, qué sé yo, cualquier cosa que ustedes saben que pasan. Y eso se queda ahí, se queda contigo. Y por eso es importante que no solamente yo me cuide a mí, sino me cuide a mis alrededores, ¿no? Y me cuide de las memorias y de mi espacio y de mi paz en mi espacio, que a veces no le damos esa importancia, ¿no? Eh, pero es tu lugar donde necesitas. Esto es no una necesidad. Nos vemos obligados a preparar donde yo estoy y hacer algún tipo de ritual. Y no estoy hablando necesariamente tiene que ser religioso o de yuyu, no. Algo que mantenga una paz y una esperanza también y un escape dentro del lugar donde posiblemente, ¿verdad?, estás cuidando. Así que, porque un hogar también es la humanidad que tienes, la calma, la escucha, ¿me entiende? Y cuando una familia vive en procesos largos, como les mencioné, tenemos que empezar desde donde estoy, desde lo que tengo, desde qué me rodea, de dónde estoy sacando esas memorias. ¿Por qué? Porque también el mañana, recuerden que aunque sea difícil lo que les voy a decir, hoy tengo a mi ser querido, posiblemente mañana no está o yo no esté tampoco. O sea, nos pasa a todos, es parte del proceso de la vida. Y todos esos recuerdos bonitos, malos, de paz o lo que sea, se quedan contigo también en una memoria impregnada en ese lugar donde estás viviendo o donde vive tu ser querido. Por eso es importante que le demos, aunque dice, pero ¿cómo va a ser una casa? Porque la casa también es tu templo, como tu cuerpo es tu templo, que te tienes que cuidar. También tienes que cuidar eso donde vives porque te va a ayudar. Por eso a veces les digo, salgan afuera a tu patio. Si tienes un patio con un reguero, o sea, te vas a sentir asfixiado porque dentro de tu casa estás asfixiado posiblemente. Aquí Luzmil me dice, buenas noches desde Bocaya, Colombia. Buenas noches. En mi caso, la ausencia de mi madre hace que la casa se sienta como fría. Ya hace más de 2 años falleció y mi padre se siente muy solo, pero no quiere compartir con otras personas, se distrae y cuidar plantas frutales que la casa tiene. Porque ahí están las memorias, como les decía ahorita. Ahí es donde se quedan las memorias de ese ser querido que estuvo ahí. Por eso que yo digo que es tan importante no solamente el yo cuidar el templo mío, ¿no? Sino cuidar el área donde está. Y como dice Luzmi, a veces sí se siente vacía y se siente fría porque falta esa persona que vivió ahí. Que siempre hay maneras de recordarla y podemos hacer, como decía Edwin, podemos prender una velita, podemos tenerle una foto, un altarcito a nuestro ser querido o algo que recuerde algo bonito, ¿no? Que intente traer algo cálido donde yo vi o viví o vivieron mis seres queridos. Así que Edwin nos dice aquí, importante la película Cuarto de Guerra, excelente para el tema de hoy. Gracias Edwin por todos los puntos que nos estás dando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Magdalia nos dice, bella película, así mismo es. Por eso les digo, estos lives son buenos porque cuando ustedes comparten, todos aprendemos. Yo no la he visto, ahora la voy a buscar para verla. Y aquí lo importante es exacto que compartamos porque a veces yo no lo sé todo, ustedes lo que comparten también otro se beneficia. Por eso es que se hacen estos pequeños encuentros para que tengamos una voz, aunque sé que están por allá y no los veo, pero sé que están ahí escuchando y a otros también escuchen lo que ustedes dicen. Así que todo lo que quieran opinar, me lo dejan aquí porque la gente luego también ve estos live y ve los comentarios y todo, como siempre digo yo, ¿verdad? Un granito de arena que ponemos al final, hacemos una playa. Y la intención de todo esto es que nos unamos, ¿verdad? Y nos apoyemos. Aquí, otra de las cosas, ¿verdad? Cuando una familia vive esos procesos largos de cuidado, también desaparece el silencio tranquilo. No hablamos de eso, desaparecen las conversaciones profundas. Y no quiero que suene como algo negativo. Lo que pasa es que lo tengo que traer para que entonces busquemos una alternativa.
Si está desapareciendo por ejemplo, la sensación de ligereza o incluso disfrutar pequeños momentos sin sentir esa tensión o un cansancio, es importante que lo reconozcamos y veamos cómo puedo yo cambiar el ambiente dentro de mi situación, de mía como cuidador y de mi ser querido, porque ellos también sienten. Ellos, aunque digan no, porque mi mamá ya no entiende, mi papá ya no me escucha, mi papá está en otro planeta, o lo que sea que decimos, ¿verdad? O ya no es el mismo, ya no reconoce, pero se siente, como siempre digo yo, nosotros tenemos un lenguaje más allá, que es el lenguaje del tacto, pero también hay una sensación que se siente en el ambiente cuando tienes una vela que huele rico, cuando abres las ventanas y entra el sol, ¿verdad? Los rayos de Dios, digo yo. Así que es importante que intentemos reconocer qué me pasa, dónde estoy y qué estoy haciendo para tener mi espacio que no sea solamente en esa carga que hay de lo fuerte que es de mantener al ser querido, ¿no? Sino tener eso en movimiento. Aunque yo sé que están cansados, ¿verdad? Pero aquí es importante que nos hagamos unas preguntas y yo se las voy a dejar y luego ustedes las reflexionan, ¿no? ¿Puede alguien sentirse solo incluso viviendo acompañado? Yo entiendo que sí. Pero aquí entonces hay que entender que si me siento de esa manera en mi situación, cómo me siento en el área donde estoy, con la gente que tengo alrededor. Porque puedes estar rodeado de gente, pero emocionalmente puedes estar sintiéndote que no tienes un lugar donde descansar lo que estás sintiendo. Así que es como decía Edwin, tenemos que buscar una área de la casa donde no permita que nadie ni sepa, que entonces sea tu lugar especial, tu lugar de recogimiento, tu lugar de meditación, tu lugar de leer la Biblia, tu lugar que sea para escuchar una música, para rezar, para lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque es importante que tú también tomes tiempo para ti. Y si muchas veces no tienes tiempo o tienes una persona que te ayude, es importante entonces que en el área donde tú estás crees una memoria y crees un espacio donde sea de paz para ti, tranquilidad, porque es importante para ti también como cuidador y para la situación que tienes y para tu ser querido también, ¿no? Y esto no significa que es falta de amor, porque no quieres que nadie toque esa área, porque nadie esté contigo ahí, ¿verdad? Es que simplemente el ser humano también tiene que ser sostenido y no solamente sostenido espiritualmente, mentalmente, físicamente, sino en el área donde yo estoy y con las personas con quien estoy. Yo tengo que protegerme yo y también tengo que proteger mi espacio y no dejar que me quiten toda mi paz en todos los lados donde voy. No sé si se entiende, ¿verdad? Estoy tratando son temas raros, pero son cosas que tenemos que hablar, ¿verdad? Porque la casa, como les dije al principio, la que estoy o la que estoy cuidando deja memorias y trae memorias. So hay que tener siempre en cuenta qué memorias se están quedando, porque aunque tenga mi ser querido, podemos tener, por ejemplo, vamos a suponer que mi ser querido tiene un cumpleaños, su cumpleaños, y ya no me reconoce, ya no reconoce lo que está pasando, pero podemos hacer una memoria en la cocina, por ejemplo, en el comedor del cumpleaños X, con mucho amor en esa casa y dejamos una memoria bonita. Dentro de lo que está pasando, dejamos una memoria diferente. O sea, todo lo que nos toca, todo lo que vivimos, deja una memoria impregnada en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, en tu área. Por eso es bien importante que tengamos un lugar especial y que también en ese lugar pongamos a nuestro ser querido con situaciones también o cosas que también traigan algo positivo para ellos. Le pones una película o muñequito, no es para infantizar, porque eso es importante, no infantizar a nuestro ser querido con Alzheimer, pero poner algo que le llame la atención, le das una paleta, sacas una foto, le pones un cojín bonito, le compras un confort o un blanket y sacas una foto bonita. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás creando una memoria para ti y para él o para ella también, dentro de ese ambiente que muchas veces es tan pesado y no lo pensamos de esa manera. Y créeme
que en el futuro vas a recordar todas esas cosas y lo importante es que dentro de los recuerdos que van a ser fuertes recordar, también tengas recuerdos bonitos y buenos del área donde compartiste con tu ser querido y que permitas también que tu ser querido sienta ese amor, porque se siente el amor también en el espacio donde estamos, ¿no? ¿Quién soy yo, además de la persona que cuida dentro de mi espacio? A veces no nos preguntamos eso. ¿Quién soy yo que estoy aquí en este hogar cuidando a mi ser querido? Y quiero decir algo aquí importante, ¿no? El cuidado no debería borrar completamente la identidad de quien cuida. Y esto es bien importante. Muchas veces nos olvidamos de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos llama la atención, qué nos da paz, porque estamos tan sumergidos en nuestro rol de cuidador que nos olvidamos de cuidarnos, ¿verdad? Porque nos convertimos en el que cuida, en ese rol. Y el cuidador sigue teniendo emociones, sigue teniendo necesidades, sigue teniendo sueños, cansancio, humanidad. Y es importante también que reconozcamos eso porque te lo mereces, tanto tú como tu ser querido, pero tú te lo mereces. Así que por eso es importante que donde estemos tengamos siempre una área que tú puedas hacer para, respira y disfruta esa área donde está, ¿verdad? Y quizá otra de las cosas, una de las cosas más peligrosas del cuidado prolongado, y por eso es que yo menciono estas cosas así tan raras, ¿no? Es que cuando una persona deja de buscar espacios donde también pueda existir fuera de la enfermedad, te afecta a ti también y te afecta emocionalmente, te afecta en la salud. Por eso es importante que tengas tus espacios en el hogar. Sí, hay que tener espacios fuera, pero donde tú duermes, donde vives, donde estás cuidando a ese ser querido. ¿Por qué? Porque ese cuidado prolongado sin darte cuenta te afecta más de lo que tú piensas. Y por eso es tan importante también, yo siempre digo, buscar apoyo, porque a veces puedes tener 20,000 cosas y no las dices también, ¿verdad? Aquí hay que hablar, buscar comunidad, buscar momentos de pausa emocional. Bien importante. Eso no es ser egoísta. Tienes que buscar espacio emocional porque no todo lo que me está pasando tiene que dispersar mi realidad como ser humano, ¿no? No tiene que cambiarme a mí como ser humano. Sí, esta situación nos cambia. Sí, vemos las cosas diferentes. Sí, tenemos un cansancio, pero ¿qué estoy haciendo para tener un espacio para mí dentro de donde yo vivo, para yo poder reflexionar? Por eso dice que a veces es bueno por las noches poner en el cuarto, te das un baño de agua caliente, te prendes una velita, como decía Edwin, puedes leerte un libro, puedes reflexionar en la noche y ese momento de paz es para ti, es tu momento en ese cuarto. Pueden comprar e incluso ahora vienen cortinas con lo que le dicen son pitch black, que tú no ves la luz y una luz tenue, y eso es lo que va a hacer también, que va a ayudarte con tu sistema nervioso, que a veces no lo pensamos de esa manera porque el cuidador está todo el tiempo en lo que le dicen el firefly, que estoy todo el tiempo pensando en qué tengo que resolver, qué tengo que hacer, dónde voy a ir, qué va a pasar, y tienes que tener un espacio donde tú tengas como que desconectado, cierras la puerta, puedes prender una música suavecita, y ese tiempo es para ti. También me dice Edwin, también existen casos de personas sobreprotectoras que terminan olvidándose de ellos mismos, de vez en cuando confrontarse en el espejo y hablar con ese que le está mirando. Sí, es cierto, pero a veces también nos da miedo mirarnos al espejo porque no nos gusta lo que estamos viendo. Esa es la otra cara, que tenemos que afrontar y ver quién soy al otro lado. Sí, a lo mejor tenemos un poquito más de canitas, un poquito más de arruguitas, porque si tú no te cuidas, cuando te miras al espejo, no te vas a reconocer, porque no solamente el ser querido, ¿verdad? Está pasando por un proceso, tú también. Y si tú no te cuidas, y se los digo con mucho amor, porque he tenido personas, y este tema no se habla,
es cómo yo me reconozco luego que perdí a mi ser querido. Y hay personas que le toman años porque no se cuidaron, porque no cuidaron su ambiente, porque se lo dieron todo por el todo, que no estoy criticando porque yo también lo di todo por el todo, pero también tenemos que aprender como dice, a mirarnos a nosotros mismos y hacer ese espacio y hacer esa pausa para entonces poder decir, te cuidé, te amé, pero también te amé cuidándome. No sé si se entiende. Y eso sí es importante porque también tú mereces ¿cómo les puedo decir? Tú mereces el cuidarte y tu ser querido merece de que tú te cuides también, porque ese ser querido tiene esa situación, nunca le hubiera gustado verte de la manera como quizá te estás viendo al espejo. Así que es importante cuidarnos también, ¿no? En todo este proceso. Y yo sé que no es fácil, a veces es fácil decirlo de la boca para afuera, pero si podemos hacer algo pequeñito a la semana, no les estoy diciendo ni que lo hagan una vez al día, empecemos poco a poco a cambiar el ambiente, cambiemos las sábanas, cambiemos la casa, virémosla del otro lado, pongamos una musiquita, ¿verdad? Aunque es nuestro ser querido, tratemos de cambiar ese ambiente dentro de ese proceso tan pesado. Podemos crear nuevas memorias y nuevo ambiente también para el que entra, el que sale, el que estás cuidando, hasta para ti mismo. O sea, por eso es tan importante, no es solamente yo cuidarme, sino cuidar todo lo que tengo alrededor de mí. Y yo sé que es difícil, que es cansado. A veces uno dice, Dios mío, tengo que cuidar la casa y tengo que limpiar la casa. Un espacio para ti. Hay que sacar un espacio para ti, para los silencios, para llorar, para patalear, para reflexionar, para escuchar música. Eso es importante y es parte del proceso de cuidarte y cuidar todo lo que tienes alrededor. Esos espacios de silencio, aunque a veces son ruidosos, porque los espacios de silencio son ruidosos, pero también en el silencio a veces escuchamos muchas palabras positivas. O si, por eso que dicen que a veces no quiero encontrarme con el silencio porque yo sé lo que voy a escuchar. Ahí es donde entra esa voz divina que pasa también. Cuando escuchamos esa vocecita negativa en el silencio, también tenemos esa vocecita divina de lo positivo en el silencio también, que esa vocecita muchas veces la callamos por el ruido externo y no nos damos cuenta que a veces tenemos que hacer un silencio y una meditación y no tiene que ser, ¿verdad? Pero necesitamos esos silencios para escuchar tu corazón, para escuchar cómo tú estás, para escuchar qué te está pasando, qué estás necesitando. Por eso es tan importante, ¿verdad? A veces el descanso emocional no comienza cuando todo está mejorando, ¿no? Sino cuando eh, alguien finalmente siente, no tengo que vivir esto completamente solo. A veces puedes conseguir una persona, un amigo que te venga a ayudar y te ayude a cambiar el ambiente, ¿no? Que te ayude a levantar el ánimo en la misma casa. Hay veces, por eso que dicen que a veces cuando hay gente que llega a lugares, el lugar, ya sea la casa, el local, lo que sea, traen la alegría con ellos encima. Hay veces que nosotros también podemos, y se siente en el ambiente, se siente lo positivo, se siente el amor, se siente el cariño. A veces no nos damos cuenta, pero eso se siente y el ser querido también lo siente. Por eso es importante que nos cuidemos a nosotros, nos cuidemos esos espacios que se hace tan ruidoso, pero también podemos hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Y aquí no tenemos que hacer, como les dije, no tenemos que hacer cambios grandes. Como estábamos comentando, escuchar una música, ya sea alta, mediana, de vals, de lo que sea. Salir a caminar alrededor de la casa. A veces podemos ver algo que no hemos hecho. A veces pues, salimos al balcón y tú dices, Dios mío, hace tiempo que no veo el sol, ¿verdad? Tomarte un café en silencio en tu balcón y mirar al vecino que está en el patio. ¿Cuándo fue la última vez que posiblemente te disfrutaste una esquina de tu casa? ¿Verdad? Que tomaste ese espacio para ti.
y tu ser querido va a estar bien, ¿verdad? Cómprate una sillita nueva, una alfombrita pequeñita, una mesita chiquita y una sillita y una matita y una vela. Entonces vas al balcón y ya con eso ves el atardecer, el amanecer. Es el espacio que tú creas para ti también que se necesita. Volver a sentarte en un espacio de la casa que tienes, que antes disfrutabas, que ahora no, ni siquiera te acordabas que te gustaba. ¿Verdad? Que a veces tú dices, ay, Dios mío, me gustaba tanto sentarme en la parte de atrás de la casa a escuchar los pajaritos o a ver el palo de mango, qué sé yo. ¿Y hace cuánto no lo haces? Dentro de tu misma casa. A veces también buscamos todo afuera, cuando tenemos que buscar lo que tenemos adentro, lo que tenemos alrededor. Y a veces hay que hacer cambios, a veces hay que hacer cambios fuertes. A veces hay que hacer cambios de cosas que son viejas, que nos traen memorias que nos dan dolor. A veces es difícil, a veces tenemos que hacer esos cambios. Se hacen poco a poco, pero a veces hay que hacerlos también, que son necesarios. Porque de verdad son recuerdos a veces o son cosas que no necesitamos que nos traen más dolor. Cuando podemos hacer ese cambio, ¿no? Volver a recordar que todavía existe una parte de nosotros fuera de ese agotamiento. Porque el cuidar transforma tu vida, eso sí, pero también tu vida sigue teniendo valor. Lo que tienes alrededor sigue teniendo valor. Tu ser querido, el ambiente, todo tiene valor. Y a veces, ¿verdad? También el hogar no es solamente donde vivimos, sino el lugar donde todavía te puedes hacerte sentir humano. Es tu espacio, es tu templo más allá de una iglesia, más allá de tu cuerpo, ¿verdad? Es donde tú vives, donde llegas cansado todos los días a dormir. Pues a veces dicen, Dios mío, dormimos cuántas horas al día y a veces dormimos en una cama que nos duele y tú dices, es la cama más mala, pero no la voy a cambiar porque se ve que quizá hoy estamos hablando de lo material en parte, pero no necesariamente estamos hablando de los espacios que tú necesitas dentro de donde tú estás viviendo, estás cuidando, que dejan energía y que dejan memoria, buena, mala, silencios, pero todo depende de el cariño o cómo estás tratándote dentro de donde te estás moviendo con tu ser querido y donde es tu espacio de descanso, ¿no? Y aquí es un momento importante para preguntarte cómo te sigues cuidando, cómo te estás cuidando tú, cómo estás cuidándote el área donde estás, cómo te sientes, qué necesitas, qué puedes cambiar, ¿verdad? ¿Cómo puedes seguir existiendo emocionalmente dentro de esta experiencia sin perderte completamente a ti mismo? Todo esto tiene que ver con un hogar también o el área donde estoy cuidando a mi ser querido. Eh, y sí, muchas cosas cambian, hay pérdidas que se presentan, ¿no? Pero también existen otras cosas en ese espacio y dentro de ti, que es la presencia humana, la comprensión, el amor, el acompañamiento, que sigue teniendo el poder de convertirse en un refugio para ti mismo, ¿no? Refugio para ti, refugio para tu ser querido, refugio para tu familia. Muchas veces no lo vemos, esto va más allá. A veces tú puedes llegar y dices, yo llego a mi casa y no quiero que nadie me moleste, ese es mi templo. Pero a veces está cargado y somos nosotros mismos que a veces no nos damos cuenta. Me dice, llego a mi casa y me siento que no puedo más, no puedo respirar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me está pasando? ¿Qué emoción me está disparando? ¿Qué estoy pensando en esos espacios? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Verdad? Así que Edwin nos dice, siempre se empieza a culparse de hasta lo más mínimo a sí mismo. Porque como yo me siento, así lo veo, así lo proceso, así impregno esa emoción para afuera y así creo mi espacio y cómo me estoy sintiendo.
Por eso es que esto va más allá, ¿verdad? Cuando dice, cuando la casa deja de sentirse como un hogar, recuerden, nosotros compramos una casa y la casa tiene 4 paredes, 3 cuartos, 2 baños, una marquesina, pero al principio es así. Pero nosotros hacemos el hogar. Yo le doy el cariño, yo le doy el color, yo le doy la chispa, yo le doy la alegría, ese ambiente. Y aquí es importante que donde yo estoy, tengo que intentar, ¿verdad? Que no se pierda ese hogar, porque ese hogar es lo que te va a permitir, tanto como tú te cuidas, ¿verdad? A tener esos espacios de cuidado y de memorias para el futuro. O sea, quizá no lo vemos de esa manera, no sé lo que están pensando, ¿verdad? Quizá estamos hablando de algo que dice, no se entiende lo que ella me está diciendo, pero donde yo estoy, donde yo me siento, donde yo medito, donde me doy mi espacio, puede ser afuera, en el frente de la casa con un palito y te sientas ahí con un libro, eso te da paz. Todo eso tiene que ver contigo y con tu ambiente, porque nosotros no somos solamente cuerpo, es todo lo que tenemos, todo lo que siento espiritual, todo. Por eso es importante, ¿verdad? Que cuidemos todo lo que tenemos alrededor. Y si no me siento así, y si me siento ahogado, y me siento, a veces hay casas, incluso yo he ido a hacer sesiones, y no lo digo por criticar, hay casas a veces que se sienten, desde que tú entras al portón, una pesadez que tú dices, wow, porque la tristeza se siente, el fuego, digo yo, ¿verdad? De ese cansancio se siente tan pronto pones el pie en el portón. Y a veces lo que se necesita es luz. Vamos a abrir las ventanas, vamos a dejar que el aire entre, vamos a dejar que digo yo, ¿verdad? La luz de Dios entre a la casa. A veces eso cambia el humor de uno, cambia y te cambia la energía, te cambia la energía. Así que, bueno, ¿verdad? Son temas así raros que yo traigo, ¿no? Pero entiendo que son también parte de nuestro cuidado como siendo cuidador, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor y pensamos que esa casa que tenemos, ¿verdad? Está siendo un peso también grande y sientes ese peso, esas paredes que te van apretando, ese techo que se va cayendo. Y a veces necesitamos tener un espacio de luz donde poder reflejar y disparar, empujar todo eso. Así que yo espero, ¿verdad? Que estos temas así en algo les sirvan, ¿no? Eh, y que por lo menos reflexionemos, ¿no? Reflexionemos en dónde estoy viviendo y cómo me siento donde yo estoy. ¿Y qué estoy haciendo si no tengo a nadie que me ayude o si no tengo un espacio? Pues entonces vamos a crearlo. A veces tenemos que inventárnosla, porque a veces no tenemos a nadie alrededor, ¿verdad? Que nos pueda ayudar. Abre una ventana, cambia la luz de una bombilla de un color más fuerte o más baja. Esa es otra cosa. Si tienes una bombilla muy fuerte en tu cuarto, aquí es importante que cambies entonces la bombilla más bajita, porque eso te va a ayudar, ¿verdad? A que tu sistema sepa que vas a ir a dormir y que te vaya calmando tu sistema nervioso, vaya bajando las resoluciones y te pueda ayudar a dormir. O sea, cosas como esas son lo que le llamamos nosotros autocuidado, como cuidador. Son tantas cosas que podemos hacer, pero que no vemos, porque solamente pensamos que todo necesariamente tiene que ser emocional. Pero la área donde yo estoy, ¿verdad? Tengo que tratar de que si se siente esa casa o ese hogar se siente apretado, ¿cómo entonces puedo dejar que esa casa cambie esa imagen, cambie esa fuerza y cómo yo convierto ese espacio para mí o ese espacio para mi ser querido en un lugar de luz dentro de lo difícil que estoy tramitando? Así que me dice, son temas que jamaquean el árbol. Sí, lo jamaquean, porque uno no piensa en eso. Dice que está hablando ella de la casa. No, pero es un tema fuerte cuando la casa deja de sentirse hogar. Por eso es que dicen, esto se va a ir medio, ¿verdad? Raro. Tú te casas con alguien y dices, ok, me compraron una casa. Dicen, dicen como dice, tú me diste la casa, yo te doy un hogar.
Y es lo mismo para un hombre o para una mujer. El hogar es el calor donde tú, o el lugar donde tú siembras tus memorias y tus emociones y tus historias de tu familia, de tus hijos, de tu ser querido que estuvo ahí, que ha estado ahí, que sigue estando ahí. Por eso es importante que hablemos de esto, porque no pensamos en eso para nada. ¿Cómo va a ser? Tengo que salir a correr, pero a veces el problema también está dentro donde estoy. ¿Cómo estoy desde que me levanto? Ay, Dios mío. Y no tenemos que gastar mucho dinero tampoco. A veces abriendo una ventana, cambiando el color de una pared, poniendo una vela, cambiando la emoción, teniendo mi espacio, porque son necesarios. Recuerden, no estamos aquí para vivir, no estamos para sobrevivir. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estás viviendo o estás sobreviviendo dentro de tu historia de hoy? Así que nada, espero que el tema, ¿verdad? Aunque medio diferente, les haya ayudado esta noche. Como les dije, van a haber otros temas mucho más diferentes. Nos vemos 2 lunes al mes a las 7 de la noche, hora central, 7 Colombia, Puerto Rico son las 8 de la noche. Y si no pudiste ver este live, siempre se quedan grabados en el canal de YouTube de Didra Tanatóloga. Y si quieres saber, ¿verdad?, los encuentros, porque no todos son necesariamente de Alzheimer, también tenemos encuentros y vienen mucho más, vienen charlas, talleres, que eso lo estoy trabajando, mensuales. Les estoy dejando al principio del link y se lo voy a dejar ahora al final del grupo de WhatsApp de Didra Tanatóloga. Yo no voy a mandarles muchos mensajes, así que no les voy a cargar el celular. Soy yo la única que puede mandar mensajes para que no tengan ese ting, 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 ting todo el tiempo. Siempre me pueden contactar directamente, pero ese es para, ahí yo les voy a poner, incluso el sábado, para que tengan un ejemplo, ahí hice un ejercicio de cómo soltar. Pues entonces les mandé un ejercicio de cómo poder soltar. Hay veces que les voy a mandar reflexiones, hay veces que les voy a avisar de talleres, les voy a avisar de estos encuentros, masterclass que vamos a hacer, diferentes temas, pero no necesariamente porque soy cuidador significa que no puedo estar en ese WhatsApp, porque hay ejercicios también que yo doy a la semana donde te va a hacer parar un momento y te va a hacer reflexionar, y son ejercicios, ¿verdad?, que te pueden ayudar y que no cuesten nada. Así que muchas gracias a los que estuvieron aquí esta noche conmigo. Gracias, Edwin, por participar tanto esta noche conmigo también. Y espero verlos en 2 semanitas con otro tema. Vamos a ver si puedo traer un invitado. Y los que no pudieron ver el último live que traje al doctor Pepe, se los recomiendo que vayan. Voy a subirla, no la he subido mañana, que lo puedan ver en el canal de YouTube, porque esa charla estuvo buenísima y hay otros panelistas que he traído y es, digo yo, ¿verdad? Para los que no han podido ver las noches de respiro, hay mucha, mucha buena información y mucho apoyo. Así que si en algún momento me necesitan, ya saben dónde encontrarme y nos vemos en 2 lunes. Que tengan una bendecida semana y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo grande. Chao.